hermanos hoy. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Me gustaría que abriera su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo del 26 al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Corinto y les dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos de ustedes son poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Es una palabra fuerte, porque el apóstol Pablo dice: hermanos, ustedes tienen una vocación, es decir, hay una razón, hay un propósito, hay una actividad que ustedes deberían estar practicando, y de acuerdo al llamado de su vocación, al que fueron llamados de parte de Dios, a lo que Dios los escogió, dice: ustedes no son los más sabios, ustedes no son los más fuertes, ustedes no son los privilegiados, los que tienen riquezas, los que tienen abundancia. Ustedes no son los más capaces de hacer lo que fueron llamados a hacer. Es decir, el apóstol Pablo dice: de todo lo que Dios pudo haber escogido, escogió lo peorcito. Perdón que lo diga así, porque a lo mejor decir: híjole, o sea que de todo lo que había en el mundo, para escoger, Dios no escogió lo más fuerte. Es decir, que yo no soy de los más fuertes. Dios no escogió a los más sabios, quiere decir que yo no soy de los más sabios. No escogió a los más capaces para hacer la obra en la que fuimos llamados a hacer. Y sin embargo Dios nos escogió. Yo me preguntaba: ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Por qué Dios escogió a personas como tú y como yo? Para hacer esta labor, para ser escogidos, para ser llamados a este privilegio tan grande como es la salvación, para ser primeramente salvos, perdonados de nuestros pecados. Dice el mismo apóstol Pablo, dice que Dios escogió a lo vil, a lo más vil y a lo más menospreciado del mundo. ¿Quiénes son los más viles y quiénes son los más menospreciados? Hoy, si nosotros nos miráramos nuestra sociedad, ¿a quiénes llamaríamos que son viles? ¿Quiénes serían los viles? Los delincuentes, los narcotraficantes, los secuestradores. Esos son los más viles, los que no tienen principios, ni moral, ni ética. Los que no respetan a nadie. Los que no tienen respeto por la autoridad ni por las leyes. Los viles son aquellos que destruyen sus propias vidas y en el camino destruyen las vidas de otros. Los que no le dan significado a la vida, los que no respetan la vida, los que no respetan a los demás, esas personas son viles. Porque cuando pensamos en viles, nos miramos a nosotros y decimos: ay, pues sí, yo era mal hablado. Ah, sí, yo era pues groserito. Sí, yo era mentirosito. Ah, pues sí, yo hacía 2, 3 pecaditos por ahí. Sí, era muy vil. No, hermano, cuando el apóstol Pablo se refiere a esto, se refiere que escogió Dios lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Es decir, nadie daría un peso por nosotros, nadie haría algo por nosotros, nadie trabajaría por nosotros, nadie, mucho menos alguien, daría su vida por nosotros. Y sin embargo Dios nos escogió a nosotros. Y no solamente nos escogió, sino que dio a su Hijo por nosotros. Y cuando el apóstol Pablo hace referencia a eso, no es para señalarnos y que nos sintamos gusanos, sino para que reconozcamos que realmente no había mérito alguno en nosotros por el cual Dios nos escogiera.
El apóstol Pablo seguramente cuando escribe estas palabras, él está pensando en sí mismo. No cree que está señalando a los corintios y les está diciendo, hermanos, bola de pecadores, a ustedes los escogió Dios por pecadores. No, él también se mira en un espejo y dice, wow, yo era alguien vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque según la ley, dice el apóstol Pablo, según la ley era alguien temeroso de Dios, circuncidado al octavo día, fariseo de fariseos, guardador de la ley, en cuanto a celoso, temeroso de Dios, apartado del pecado. Es decir, Pablo podría jactarse de que era un hombre, no era un hombre vil. Pero cuando dice somos lo más vil del mundo y fue lo que escogió Dios, él considera que eso que practicaba religiosamente no le daba mérito alguno. Por eso después de haberse reconocido como alguien temeroso de Dios, alguien guardador de la ley, inmediatamente reconoce que era un perseguidor de la iglesia. Y entonces dice él ahí perdí cualquier nobleza, ahí perdí cualquier santidad, ahí perdí cualquier amor al prójimo. No podía yo guardar un amor al prójimo persiguiendo cristianos y torturándolos y castigándolos y permitiendo que fueran asesinados. Así es que el mismo apóstol Pablo se mira en un espejo. No nos está señalando solo a nosotros, diciéndonos viles y menospreciados, poco sabios, poco capaces, poco aptos para el llamado. No, dice el apóstol Pablo, en esa vocación a la que fuimos llamados no dependía de nosotros, sino dependía del Señor. ¿Sí está conmigo? Ahora, no es para que se sienta gusano y diga, ay, sí, somos lo más bien. No, es para que reconozcamos que estábamos en una condición y que de ahí fuimos tomados. Podríamos pensar, pastor, pero ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? Miren, vean conmigo. Versículo 29, ahí mismo donde estábamos. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que nadie se ¿qué? ¿Qué es jactarse? Jactarse es presumir de algo. Entonces cuando nos jactamos estamos presumiendo algo. Y el apóstol Pablo dice para que nadie presuma en su presencia de que fue por mérito propio. Como antes, hermano, como antes los escribas y los fariseos presumían de ser dignos representantes de Dios en la tierra. Hoy hay muchos cristianos que se jactan de ser cristianos. Hoy presumen, no, pues es que yo soy santo, es que yo soy cristiano, es que yo soy hijo de Dios, es que yo voy a la iglesia, es que yo leo, yo oro, yo hago. Cuando el Señor Jesús dijo, si oras, hazlo en secreto. Ahí en secreto, en tu aposento en secreto, ahí ora al Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si ayunas, lávate la cara, que nadie sepa que estás ayunando. Tú haz tus actividades como si nada y vive tu vida como si nada. Que tu Padre que está viendo en secreto tu ayuno, Él te recompensará y te dará respuesta por tu ayuno. ¿Sí está conmigo? Entonces, no podemos presumir de que somos el pueblo, somos los escogidos, cuando estamos haciendo todo lo contrario de lo que Jesús nos está pidiendo. Hoy en día somos el pueblo que tiene, o se nos ha hecho creer, porque no somos todos, pero a los cristianos se les ha hecho creer que son escogidos. Es decir, los demás no pueden ser escogidos, tú eres el escogido. Los demás no pueden ser usados por Dios, tú eres el usado por Dios. Los demás no tienen la capacidad de ser tomados en cuenta por Dios, tú eres el que es tomado en cuenta por Dios. Cuando la Biblia está llena de ejemplos de gente que no tenía temor de Dios y Dios lo usó. Hasta los animales eran usados por Dios. Hasta los huesos de los animales eran usados por Dios. Así es que jactarnos de que somos los escogidos, los únicos que pueden ser usados por Dios, ese es un grave error. Y es creer que Dios no puede usar a quien sea. Estas palabras de Pablo son para recordarnos que no se trata de jactarnos de nosotros mismos, de decir, fuimos nosotros Dios nos escogió. No, es por su gracia. Yo no puedo llegar a la presencia de Dios y decir, porque tú me escogiste, porque... ¿Y qué tal que si en ese momento Dios dice, pues ya te desescojo? Ya no quiero que seas el escogido. Ay, no, Señor, no, pastor, el Señor no haría eso. ¿Cómo no? Lo hizo con Saúl. Saúl fue el escogido para ser rey de Israel, para que reinara Israel, y entonces en esa condición de escogido,
Saúl se jactó en la presencia de Dios. Se jactó que era el rey. Y ahí fue donde Dios dijo, no, me busco otro. Y se buscó a David. Y escogió a David. Dios podía nosotros hacernos a un lado, hermano. Yo creo que la salvación es permanente. Es decir, una vez que Dios te salva, cuando te conviertes de corazón, cuando te haces hijo del Señor, cuando tú eres adoptado como hijo suyo, yo creo que es permanente. La gracia es así, creo eso. Creo que no podríamos perder la salvación. Pero, ojo, necesitamos estar seguros de que somos salvos. Es decir, que nos hemos convertido, que tenemos una vida nueva. Ahorita le explico eso. Pero, a lo que se refiere Pablo no es a la salvación. Ojo, a lo que se refiere Pablo es a la vocación a la que fuimos llamados. Es decir, a la actividad a la que fuimos llamados. Para lo que Dios nos escogió. Al propósito que Dios nos asignó. La labor que tenemos que hacer. Y eso es lo que tendríamos que pensar. Porque muchas veces nos divagamos o nos perdemos en andar tratando de encontrar qué es lo que tenemos que hacer y nos perdemos la oportunidad de cumplir el propósito para el cual Dios nos escogió. Andamos perdidos, divagando. Ayer me platicaba mi hijo algo que le pasó en la escuela, en la universidad, y yo me caía un 20 así muy, muy pesado, una reflexión muy clara. Yo le decía a mi hijo, no cabe duda que estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. La escuela en la que estás, la universidad en la que estás, es la que tenías que estar. Para este tiempo, para esta época, para este momento, con estos maestros. Yo eso es lo que pensaba dentro de mi corazón. Yo le decía a mi hijo, estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Pero a veces nos desesperamos. A veces nos perdemos en la vocación para la que fuimos llamados. Andamos divagando, perdidos en nuestras ilusiones y en nuestras fantasías, queriendo hacer nuestros propios sueños. Escuchaba a un arquitecto, Iñaki, ahorita digo su apellido, creo que me parece que es Hernández o Herrera, no me acuerdo, perdónenme, se me fue el apellido. Es un arquitecto, y él decía, ¿quieres hacer sonreír a Dios un poco? Cuéntale tus planes. ¿Quieres que Dios se sonría acerca de tu vida? Cuéntale cuáles son tus planes. Y entonces Dios se va a sonreír porque no precisamente tus planes son sus planes. Entonces a veces nosotros estamos divagando en una obsesión por figurar, por ser, por tener, por alcanzar, fuera del propósito de Dios. Y algo que nos va a ayudar a centrarnos en lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Y ahorita quiero explicarle esto más profundamente, porque nos desesperamos un poco. Nos perdemos un poco en ese afán de ya, ahora, quiero, este es el momento, Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y nos perdemos, divagamos completamente en lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque nos olvidamos que hay una vocación a la que fuimos llamados, pero no fuimos llamados a esta vocación, este llamado, este propósito, por nuestras capacidades, sino por la gracia del Señor, porque si nosotros consideráramos nuestras capacidades, el ser considerados, o más bien que Dios nos considerara para algún propósito, nos daríamos cuenta que no tenemos alguna capacidad para lograrlo. No la tenemos. Porque todo lo que hemos recibido ha sido de gracia, todo lo que hemos obtenido es de gracia, talentos, habilidades, inteligencia, sabiduría, capacidad, todo lo hemos recibido de gracia. Ahora, es parte de nuestro propósito desarrollar, alcanzar, prepararnos para cumplir ese propósito. Claro, por eso dice la Escritura en Efesios capítulo 4, que dice la Escritura que estos ministerios, los 5 ministerios, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros, todos estos 5 ministerios están para equipar al cuerpo de Cristo, para que alcanzar la unidad de la fe y que todos los santos cumplamos el propósito por el que fuimos llamados. Es decir, hay un propósito por el que tenemos que trabajar. Hay una actividad que tenemos que realizar, tenemos que esforzarnos y prepararnos en lograrlo, claro. Y para eso... y para eso la iglesia cumple una gran función, una gran labor para ayudarnos a cumplir ese propósito. ¿Sí está conmigo? No son nuestras capacidades y habilidades personales. Podemos desarrollar muchas, podemos desarrollar talentos, podemos desarrollar los dones que Dios ha puesto en nosotros, por supuesto. No estoy diciendo que no lo hagamos, hagámoslo, pero todo tiene un propósito y hay una razón para que cumplamos ese propósito. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, dice el apóstol Pablo,
para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Todas las cosas. Ay, pastor, pero esta semana me fue mal. Todo debería de cooperar para bien. Ay, pastor, pero esta semana estuvo bien complicada. Todo debería de cooperar para bien. ¿Cuánto? Todo. Si nada más nos quedamos con la primera parte de ese versículo, estará incompleta la enseñanza de Pablo de ese versículo. Pablo dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan a bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos una vocación, un propósito, una asignación, algo que tenemos que hacer, que no es por nuestras capacidades, que no es por nuestras habilidades, sino por gracia, porque si nos miramos a nosotros mismos como Pablo se mira en el espejo, somos lo más vil y lo menospreciado del mundo, lo menos sabio, lo menos capaz. Sin embargo, somos equipados por medio del cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que alcancemos nuestro propósito. ¿Sí se da cuenta? Todo tiene una conexión entre sí en la palabra. Entonces, cuando hablamos de nuestro propósito, cuando hablamos de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que alcanzar, no deberíamos de descartar la posibilidad del aprendizaje en la iglesia. Para nada. Hay una razón por la que deberíamos estar asistiendo a la iglesia, viniendo a la iglesia, alcanzando nuestro mayor esfuerzo por llegar a la iglesia, por estar en las predicaciones, atender los mensajes de la iglesia. Deberíamos de hacer un esfuerzo porque en eso está prepararnos para alcanzar nuestro propósito. De pronto dependemos mucho de nuestras capacidades. Ah, yo puedo, voy a poner este negocio, voy a entrar a esta empresa, voy a tener estos estudios, porque yo puedo, porque soy un fregón, porque... Y el Señor dice, perdón, no fue por eso que te escogí. Te escogí porque tengo un propósito para ti. No te escogí por tus talentos o por tus habilidades o por tus capacidades superpoderosas para lograr tu propósito. Te escogí porque te voy a equipar, porque te voy a dar los talentos, porque te voy a dar las habilidades para que cumplas ese propósito. ¿Está conmigo? Y entonces yo respondí esta misma pregunta que me hice. ¿Por qué Dios nos escogió, o por qué Dios escogió a personas como tú o como yo para este propósito? Para esta vida en Cristo. Y pensé, caray, no es por mis habilidades, no es por mis talentos, porque al final de cuentas todas esas capacidades me las dio el Señor, sino es por lo que Él va a hacer en esta vasija de barro, en este pedazo de bola, en esta bola de barro que puede ser moldeada en sus manos para darle sentido a mi vida. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo asimilar, porque pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses y pasan los años. Y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Ya mero? Todavía no. ¿Cuándo se terminará el propósito? ¿Cuándo vas a completar el título? ¿Por qué sigo batallando con esto? ¿Por qué sigo teniendo estas dificultades? Y el Señor dice, yo estoy trabajando en mi propósito. Yo te estoy preparando para mi propósito. Tú sigues en mi plan. No te he desechado. No te he hecho a un lado, porque puede hacerlo. Dios puede hacerlo, sí, puede hacerlo. Pero a ustedes y a mí, que seguimos perseverando en el Señor, no nos ha desechado el Señor. Yo he visto más gente que se autodesecha a sí misma del Señor que el Señor desechando gente. En todo el camino que llevo como cristiano, estoy hablando de 29 años de conocer al Señor, y en 29 años no he visto, se lo digo por experiencia, lo que encuentro en la Biblia, el testimonio de que sí Dios puede hacer a un lado a una persona, pero en 29 años no he visto a una persona que Dios le diga, tú no. Ya no, te desecho, no me sirves. No he visto a una persona. He visto personas que solitas se desechan. No, ya con Dios no quiero saber nada. Ah, ya le oré, ya le pedí, ya busqué, ya oré, ya ayuné y Dios no me responde, mejor me voy del Señor, me alejo del Señor, ya me voy. He visto eso. He visto gente que se aleja de Dios y no Dios que aleja a la gente. Y aun cuando la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aun cuando he visto gente soberbia a la que Dios podría rechazar, yo mismo, como ser humano, cuando he sido soberbio, pensaría que Dios podría rechazarme. Dios tiene misericordia
y restaura mi corazón y hace volver mi corazón. Y mucha gente que pudiera perderse, he visto cómo retorna al camino y cómo regresa al camino del Señor. Puede haber lapsos de tiempo que la gente se va, se aparta, renuncia a Dios, deja de creer, anda haciendo mil cosas. He visto eso, pero también he visto la misericordia de Dios, cómo los vuelve a traer a su presencia. Así es que más que Dios rechazando gente, somos nosotros mismos alejando a Dios porque no queremos ese proceso que Dios le costaría quizás un tiempo, pero que nunca Dios quitaría el dedo del renglón para cumplir su propósito en nosotros. ¿Amén? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Va conmigo? Ok, no se pierda. No se pierda en el camino, que siga conmigo. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Quiero dejar claro que fue Dios el que nos escogió. Amén. Dios no se equivocó contigo, hermano, hermana. Dios no se equivocó contigo. Ay, pero ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios no hizo esto conmigo? No, de ninguna manera Dios se equivocó en lo que pensó acerca de ti. Amén. No es un proyecto fallido, no es un plan mal trazado, no es un proyecto inconcluso o incompleto. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ok. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Jesús, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo es que somos delante de Dios? Santos y sin mancha. ¿Hay algún santo aquí que levante la mano? ¿Hay alguien sin mancha que levante la mano? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y todos empezaron a soltar las piedras y mejor se fueron? ¿Por qué soltaron las piedras? Porque sus propias conciencias les reprendieron. Y les hicieron decir, no, tú sí eres pecador. Tú eres pecador, ¿cómo vas a aventar una piedra si eres pecador? Entonces ahora mismo, quizás cuando levantaron la mano, dijeron, sí, por fe, amén, aleluya, soy santo, soy sin mancha. Pero si pensamos un poquito acerca de lo que hicimos hoy, ayer, en la semana, en el último mes, nos daremos cuenta que ni santos y sin mancha no somos. No por nuestros méritos. Otra vez, ¿sí está conmigo? No por nuestras obras. Porque por nuestras obras inmediatamente ahorita el Espíritu Santo te redarguiría y te diría, pecaste, no te hagas. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de justicia, pecado y juicio. Si es que siendo hijos de Dios y siendo parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo no te deja sin redarguirte. ¿Sí está conmigo? Por eso ese sentimiento que sientes de culpa o de arrepentimiento que de repente sientes en tu corazón por lo que dices, porque te enojaste, porque te molestaste, porque hablaste de mala manera, porque insultaste a alguien, porque pensaste equivocadamente de alguien, esos sentimientos que tienes que es ese sentimiento de arrepentimiento en tu corazón, es el Espíritu Santo tratando contigo, diciéndote, arrepiéntete ahora, este es el momento de pedirle perdón, este es el momento de decirle a Dios, perdón, Señor, por andar pensando cosas equivocadas, por andar haciendo cosas equivocadas, perdóname, ese es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no por nuestros méritos, no somos santos y sin mancha por nuestros méritos, sino somos santos y sin mancha por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso dice claramente el apóstol Pablo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Él. ¿Cómo somos santos y sin mancha? En Él, en Jesús. Somos santos y sin mancha en Él. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? ¿Desde cuándo? Antes de que vinieras a este mundo. Antes de que estuvieras en este mundo y tuvieras la vida que tienes, hicieras lo que haces y tomes las decisiones que tomas, antes de eso, Dios ya te había escogido. ¿Para qué te escogió? Como leíamos en 1 Corintios, para la vocación para la que fuimos escogidos, para el propósito que Dios designó para nosotros. Ahora, no estoy hablando de un determinismo. El determinismo es aquellos que dicen, dentro de la filosofía, el determinismo dice, así está destinado y así tiene que suceder.
Ese es el determinismo, que la voluntad de Dios está escrita, plasmada, tu historia está definida, tienes que hacer lo que tienes que hacer, vas a pecar cuando tengas que pecar, vas a dejar de pecar cuando tengas que dejar de pecar, y entonces así se cumple la voluntad de Dios. Ese es el determinismo. Yo no creo que exista algo tal como el determinismo de parte de Dios. Yo creo que hay un diseño y propósito divino para nuestras vidas, pero que Dios respeta el camino que tú quieras tomar. Dios te deja tomar el camino que tú quieras tomar. ¿Sí está conmigo? Amén. Un ejemplo. Vas al tianguis o al mercado, te compras 1 kilo de jitomate y ves el letrero que dice a 15 el kilo de jitomate. Y dices, pues ahora es cuándo. A 15 está re bien. Y entonces tú llegas y dices, deme una bolsita para el jitomate. Y dice, no, jefa, a 15 va parejo. ¿Cómo va? Parejo. ¿Puedes escoger los jitomates? No. No puedes escoger los jitomates. Así como te los echan, así va todo. Y entonces el del tianguis o el del mercado te dice, ¿sabe qué? Pero si me paga 20 el kilo, lo dejo que usted escoge el jitomate. Y entonces tú dices, pues tengo que hacer salsa, tengo que hacer arroz, tengo que hacer sopa, tengo que hacer esto y esto y esto. Pues sí, dame 2 kilos, pero los voy a escoger. Bueno, pagaste el precio por ese jitomate, ¿sale? Subió el precio, pero lo pagaste, estabas dispuesto a pagarlo. Entonces pagas los 2 kilos de jitomate, escoges los jitomates, ya te estás imaginando la sopita, el arroz, la salsita, ya te estás imaginando todo lo que vas a preparar con jitomate, y entonces lo preparas, te lo llevas, lo escoges y te lo llevas en tu bolsa. Llegas a tu casa a preparar la comida, y resulta que pasa toda la semana y fuiste ocupando el jitomate, agarraste uno y otro, ibas escogiendo y los fuiste ocupando para su propósito. Pero llega el fin de semana y cuando te das cuenta, la siguiente fin de semana, te quedaron 2 jitomates ahí que no ocupaste. Pero peor todavía, se echaron a perder. ¿Sí está conmigo? ¿Tú los escogiste o no? Sí. ¿Sabías cuáles iban a echar a perder? ¿Por eso los ibas dejando al último? No. Es una comparación absurda, perdónenme que ponga este ejemplo, pero es que quiero que vean cómo Dios nos escogió, pero cada quien cumple su propósito con la ayuda de Dios. Puede ser el jitomate que se fue a la salsa, puede ser el jitomate que se fue a la sopa o al arroz, o puede ser el jitomate que se echó a perder. Escogidos ya estabas. Ya estabas escogido. ¿Sabías cuál se iba a echar a perder? No. Ahora, a esos jitomates, póngales voluntad. Voluntad personal. Es decir, que los jitomates fueran como las caricaturas, tienen vida propia y ellos pueden decidir acerca de sus vidas. ¿Sí? Imagínense. Entonces usted llega al refrigerador y dice, voy a preparar arroz. ¿Quién quiere irse en el arroz? Y los jitomatitos, yo quiero ser parte del arroz. Y se sube se ponen en tu mano y se van para ser hechos arroz. Puré para arroz. Luego al otro día, voy a hacer salsa. ¿Quién quiere irse a la salsa? Yo quiero. Y hay 2 ahí que no yo. Y además les dicen a nosotros, no sabes. A los del arroz los echaron en la licuadora. ¿No viste la licuadora? Y se los echaron, y luego los echaron a freír. ¿No viste cómo estaba friéndose el jitomate ahí, todos molidos? No, yo no quiero que me hagan eso. Y entonces, no. Y al otro día los de la salsa, y al otro día los de la sopa. Pero ellos, esos 2, siempre dicen, no, yo no quiero que me muelan. Yo no quiero que me procesen. Yo no quiero sufrir eso. Duele un montón. Y entonces yo aquí me quedo en el refri, bien a gusto, bien comodito. Aire acondicionado, ahorita que hace un montón de calor allá afuera, mira, aquí tranquilos. Pero pasa el tiempo y esos jitomates que habían sido escogidos con un propósito, por causa de que nunca fueron tomados en cuenta o nunca aceptaron ser parte de un propósito, al final se echaron a perder. ¿Sí me explico? Pues tú y yo tenemos voluntad. Tú y yo no somos jitomates inertes
sin decisión, sin voluntad, que podríamos decir, ay, pues esos dos que se echaron a perder fue porque nunca los escogieron. Pobrecitos jitomates, ¿qué culpa tienen? No, hermano, a diferencia del jitomate, tú y yo tenemos voluntad y tú y yo decidimos en qué propósito o en qué parte de la vida nos involucramos. Puede que duela, puede que el proceso duela, pero es tu decisión en dónde formas parte del proceso. ¿Sí está conmigo? Mi esposa hace unas semanas hizo una sopa de pasta, que ya tiene mucho tiempo que no hacía una sopa de pasta. Porque no tenemos tiempo, porque ya preparamos el menú con anticipación, pero hace unas 2 semanas hizo una sopa de pasta y me tocó comer sopa de fideo en la casa. Mira cómo la disfruto. Me servía los platotes llenos, nada más estábamos ella y yo me acabé prácticamente la sopa. Y pudimos disfrutar de eso. ¿Sabe lo rico que era? Sí, le dolió el jitomatito. Ay, lo siento por el jitomatito, pero yo lo disfruté. Y entonces pensamos, ay no, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo tengo que irme a la sopa? ¿Por qué yo al arroz? Yo quería hacer ensalada. Hay un propósito en tu vida. Y tú eliges formar parte de ese propósito o quedarte en el refrigerador y echarte a perder. Hasta que te eches a perder. ¿Dónde termina un jitomate echado a perder? ¿Está conmigo? Así es que, hermano, hay un propósito por el cual Dios te escogió. ¿Desde cuándo te escogió? Desde que fue al tianguis de la fundación del mundo. Cuando el Señor fue antes de la fundación del mundo y preparó todo para cuando hiciera el mundo, Él te escogió y te dio un propósito. Hay una razón de tu existencia. Hay una razón por la cual estás aquí ahora. No veniste a sufrir, no veniste a padecer, no veniste a ser víctima de la vida. Es que a mí me tocó ser víctima, pastor. No, hay una razón por la que estás aquí. Y ese propósito se tiene que cumplir. Ahora nos desesperamos. Sí, somos bien desesperados. Yo esta escena de los jitomatitos, no crean, me la imaginé. Y me imaginaba a los jitomatitos en el refri. ¡Ya quiero salir! ¡Ya quiero irme a una sopa! Pero si ya preparaste la comida de hoy, el otro jitomate se tiene que esperar. ¿O no? Sí. Hasta que venga su momento de ser preparado. Hermanos, nacimos en el tiempo correcto y en la época correcta. Este es el tiempo en el que teníamos que haber nacido. Esta es la época en la que teníamos que haber nacido. Este es el momento en que tenemos que ser parte de esta historia de la humanidad y construir la parte que nos corresponde. Ser parte de la transformación de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Ay, es que yo quería otra vida. Esta es la que te tocó porque Dios pensó que era el mejor momento en que tú estuvieras. Amén. Ay, pero yo hubiera querido cuando no había violencia. Hermano, violencia ha existido todo el tiempo. Delincuencia ha existido todo el tiempo. Es que ahora hay más, no es cierto. Hoy es más visible. Hoy somos más gente. Y como somos más gente, multiplique el aumento de la gente por el aumento de los delincuentes. O nos enteramos más rápido. Estamos más cerca de ese acceso, de esa delincuencia. ¿Sí está conmigo? Ahora atienda las palabras del Señor. Él dijo que la maldad se multiplicaría. Antes de su venida, ¿antes de qué? ¿El Señor va a volver o no? Sí. ¿Va a volver? ¿Usted quiere que vuelva o no? Sí. Yo quiero que vuelva. Pero dice el Señor, para que yo vuelva, la maldad se tiene que multiplicar. Y ahí están todos los cristianos. No, Señor, detén la maldad, que ya no se multiplique. Y dice, bueno, ¿voy o no voy? ¿Quieres que vaya o no quieres que vaya? Sí, Señor, ven pronto. Pero detén la maldad. Oh, pues entonces... la maldad se tiene que multiplicar. La gente no... Hoy escucho las noticias acerca de la nación de Israel y de cómo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y todo lo que está pasando con Israel. Yo le dije a mi esposa unas semanas, cuando empezó el conflicto de Israel, la guerra con Palestina. Cuando empezó el conflicto, yo le dije a mi esposa, eso va a provocar que las naciones se pongan contra Israel. Y entonces va a provocar la venida del Señor. Porque escrito está. Escrito está que las naciones se van a venir contra Israel. Y cuando Israel
no por buena gente, por buena ondita, porque es bien portado, porque ama a todo el mundo, y como ama a todo el mundo, todos lo odian. No, tiene que haber una razón por la que el mundo va a odiar a Israel. Y ahorita la actitud de la nación de Israel es terrible. No dejo de orar por Israel, no dejo de bendecir a Israel, pero no crea que el enemigo, las naciones se van a voltear contra Israel porque van a decir, es el pueblo de Dios. No, porque está teniendo una actitud pésima. Y entonces cuando todo el mundo se vuelva contra Israel, el Señor va a decir, voy por mi pueblo. Ya es el momento, es el tiempo, voy para allá. Y hoy escucho a los cristianos hablar, Señor, protege a Israel, que sus enemigos no se levanten. No, pues no queremos que venga el Señor. Por eso dice el Apocalipsis, el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. ¿Quién? No solo la iglesia, no solo la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Cómo es que el Espíritu Santo y la iglesia le pueden decir al Señor, ven? Porque están de acuerdo. Y para que la iglesia ore de manera correcta, tendría que orar conforme el Espíritu Santo le guía. Y entonces ora así, Señor, ven. En medio de todo el conflicto de Israel, en medio de toda la violencia, en medio de toda la destrucción, en medio de todos los países que se están levantando contra ti, Señor, y de toda la incredulidad, de toda la maldad, y de las leyes, y de las ideologías, y de todo lo que se está levantando contra Dios, en medio de todo eso, el Señor viene. Lea Mateo 24. Guerra, rumores de guerras, hambres, pestes, nación contra nación, padres contra hijos, hijos contra padres. Ahí está escrito en Mateo, lo dijo Jesús. Todo esto tiene que pasar para que yo vuelva. Y por eso la iglesia y el Espíritu Santo dicen, ven. Estando de acuerdo, estando en el mismo propósito. Yo les he dicho meses atrás, años atrás, les he dicho, quizás seamos la última generación que estemos antes de la venida del Señor. Quizá lo seamos, pero igual me equivoco. Igual me equivoco y todavía vengan mis nietos y mis bisnietos y el Señor no haya venido. También puede ser. No lo sé. Yo no tengo el calendario apocalíptico. Pero de acuerdo a lo que dicen los que estudian la palabra, es más probable que venga el Señor más pronto de lo que pensamos. Pero nosotros nos vamos a ir con el Señor sin saber ni siquiera cuál es nuestro propósito. Sin ni siquiera conocer cuál es la razón por la que estuvimos aquí. No, pues yo estuve ahí en Valle de Chalco, en la iglesita y que nunca creció, pero nunca entendí mi propósito, Señor. Ten misericordia de mí. Mi oración es que cada uno de nosotros entendamos que tenemos un propósito, que hay un tiempo para nosotros y el tiempo es ahora. Amén. Ok, déjeme contarle algo. Este arquitecto que le mencioné, el arquitecto Iñaki, déjeme ver su apellido que no siga divagando yo. Echeverría, perdón. Es Iñaki Echeverría. Este Iñaki Echeverría es el director general del plan ecológico del lago de Texcoco. ¿Sabe lo que sucedió en el lago de Texcoco? ¿Sí se enteró? En el lago de Texcoco estaban por construir un aeropuerto. ¿Sí se acuerdan de eso? Iban a construir un aeropuerto en el lago de Texcoco. En el gobierno desde Vicente Fox ya andaban con ese asunto, por eso fue la manifestación de San Mateo Atenco, los campesinos que se rebelaron contra esa privatización. Después vino Calderón y se logró privatizar esos terrenos. Había un espacio y que ya era territorio federal, que es parte del lago de Texcoco. Pero había otros terrenos que querían fraccionar ahí. Llega el presidente Peña Nieto y se empieza a construir el lago de Texcoco. Perdón, se empieza el aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Sí supo de eso? Llega el presidente López Obrador y dice, no vamos a construir ese aeropuerto, vamos a recuperar el lago y vamos a hacer un área ecológica, un parque ecológico. Bueno, pues el arquitecto a cargo de este parque ecológico es Iñaki Echeverría. Y este arquitecto platicaba y decía que el lago de Texcoco estaba siendo modificado para hacerse un aeropuerto, pero que no tenía la capacidad en el suelo para poder sostener el aeropuerto. Había que estar invirtiendo mucho dinero para poder sostener ese aeropuerto. Así es que cuando entra el presidente le llama a este arquitecto
para preguntarle si todavía él estaba dispuesto a llevar a cabo un proyecto que había presentado en el gobierno de Felipe Calderón hace 15 años. Le cuento esto porque el arquitecto había hecho un proyecto para rescatar el lago de Texcoco hace 15 años. Cuando surgió el mitote de hacer en ese lugar un aeropuerto, él dice, no, es que vamos a destruir un ecosistema, un lugar que es óptimo para la naturaleza, y mejor les presento, en lugar de que construyan el aeropuerto, mejor les presento un proyecto para que construyan un parque ecológico ahí. Hace 15 años. Ni en el gobierno de Calderón, ni en el gobierno de Peña Nieto le hicieron caso. Sí, les pareció interesante, dijeron, ay, qué bonito. Pero llega este presidente y dice, vamos a hacer tu proyecto. Él ya estaba en otro asunto, él ya se había olvidado de su proyecto, él ya no se acordaba de que tenía un proyecto. Dice, yo ya había sepultado ese proyecto, no, invertí mucho tiempo, mucho dinero, mucha investigación para hacer ese proyecto, no me hicieron caso, así es que ya lo di por perdido. Dije, no, pues eso ya no se llevó a cabo. Y esto me llamó mucho la atención porque 15 años después, le hablan por teléfono para que se presente su proyecto al presidente de la República y entonces rescatan hoy lo que es el lago de Texcoco. A mí me parece interesante porque nosotros nos desesperamos porque de hoy a mañana no recibimos respuesta a nuestra oración. Nos desesperamos porque de hoy a mañana, al fin de semana, que tengo que pagar una cuenta, que tengo que cubrir una necesidad, que siento mi cuerpo enfermo, que tengo un problema económico, ya me desespero, ya me estoy comiendo las uñas porque en 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, no estoy viendo lo que yo quería ver de parte de Dios. Y estoy pensando que Dios se olvidó de mí, que Dios no me escucha, que Dios... Bueno, no acabamos de leer que Dios nos escogió para un propósito. ¿No acabamos de leer que Dios antes de la fundación del mundo ya nos había escogido para un propósito? Para ser santos y sin mancha. Entonces, ¿por qué? Si Dios esperó, mire hermano, desde antes de la fundación del mundo, ¿desde cuándo? Desde antes. Dios esperó hasta este momento para cumplir su propósito en nosotros. Y nosotros por 2 días que no vemos el resultado de la oración, decimos, ¡ay, ya! ¿Hasta cuándo, Dios? Si Dios esperó un tiempo para ver un propósito cumplido. A mí me llamó la atención del proyecto de este arquitecto que estuvo tirado a la basura, que estuvo abandonado por 15 años. Y él lo dio por perdido, pues ya, se perdió. Y de repente le hablan y dice, ¿sabes qué? Tu proyecto va. Y ahorita el proyecto es impresionante. Ojalá un día puedan darse la oportunidad, ahora que lo inauguren en octubre, se dé la oportunidad de ir al parque de Texcoco. Es un parque increíble. A mí me gusta seguir las obras de los gobiernos. Y esta obra es impresionante. Son 17,000 hectáreas. Son 14 veces el parque de Chapultepec con sus 4 secciones. El parque de Chapultepec tiene 4 secciones y son 4 hectáreas. Bueno, estas son 17,000 hectáreas. Cabe 14 veces. Es impresionante. Y ese proyecto lo hizo este hombre, este arquitecto, este lo dirigió, no hizo todo, no andaba pegando tabiques, él dirigió todo, es el director general de este proyecto. Pero su proyecto tuvo que esperar, ¿saben cuánto? 15 años. Y entonces él pudo haber dicho, ok, ya me llamó el presidente, quiere que haga mi proyecto, ok, muy bien, presidente, quiero tantos millones de pesos por mi proyecto. Porque ya usted dice que sí, que es buena idea, quiero tantos millones. ¿Sabe qué le dijo el presidente? Dijo, no, pero no te puedo pagar como iniciativa privada. Necesito que seas el director del proyecto como funcionario del gobierno. Vas a recibir un salario como funcionario del gobierno. Nosotros vamos a ponerle todo. Tú no vas a tener una ganancia por tu proyecto. Y él dijo, ay no, ¿por qué? Yo quiero que me den mi ganancia. Esperé 15 años. ¿Sabe qué dijo el arquitecto? Va. Porque rescatar ese lago es más importante para mí que todo el dinero que yo pueda recibir. Va a mi proyecto. Y aceptó ser el director del proyecto nacional para rescatar el lago de Texcoco sin recibir ganancias como particular, solamente su salario como funcionario público. Y que por ley tenía que ganar mucho menos que el presidente. Así es que yo cuando veo esto dije, ¿y si así se mueve el mundo, hermano?
Si el mundo puede hacer cosas como estas, como tener un proyecto cautivo o detenido durante 15 años, pero en el momento oportuno puede salir ese proyecto, y les puedo hablar de muchas otras cosas. Libros no publicados, proyectos, universidades no construidas, cosas que esperaron mucho tiempo hasta que llegó el momento en que pudieron salir a la luz. Muchas de las cosas que tú no has visto todavía en tu vida están esperando el momento de salir a la luz. Porque Dios tiene un propósito en tu vida, ¿o no? No vimos que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Ay, pastor, pero ya se tardó el Señor. Bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿15? ¿20? ¿30? ¿50? ¿60? ¿80? ¿90? Y 100 días de vida. ¿Cuántos años tienes? Ahora, eso póngalo en comparación. ¿Cuánto es esa edad que tú tienes y que llevas esperando tanto tiempo? Póngalo en comparación con el tiempo que Dios ha esperado para cumplir un propósito en ti. ¿Y en qué momento Dios desistió? Dijo, ay no, ya me aburrí de esperar. Ya me aburrí de esperar a la hermanita que está allá todo el tiempo nada más ahí viendo a ver a qué hora le doy. Ya me aburrí de este hermano que no hace lo que le estoy diciendo que haga. Ya me aburrí de estos cristianitos que nada más van los domingos a la iglesia y ya esperan que yo les resuelva sus problemas de por vida. ¿En qué momento Dios nos ha desechado? No, hermano, porque Dios nos escogió. Dios nos escogió para cumplir un propósito. Y muy probablemente mucho de lo que estás esperando todavía que pase en tu vida está a punto de dar a luz. Está a punto de salir y ser claro y salir como un proyecto que se cumple y que tú le digas al Señor, Señor, ya está. Y el Señor dice, a ver hijo, te hablo para ver si ya podemos cumplir el proyecto que tenías hace un año, o hace 2, o hace 10, o hace 15. ¿Cuándo hiciste tu plan? Por tener una casa, por que tu familia fuera completamente salva. ¿Cuál fue tu petición hace 10 años? Hace 5, hace 2. ¿Cuándo oraste al Señor desesperadamente y le dijiste, Señor, sácame este problema? Y dice, va, te saco porque tengo un propósito para ti. Quiero hacer algo con tu vida. Quiero hacer algo con tus talentos. Te he estado capacitando ahí en la iglesia con el pastor Axa, que te regaña y te regaña cada 8 días. Te he estado preparando con palabra, con alimento, con visión, con entendimiento, para que en el momento en que quiero usarte, tengas toda la capacidad para salir adelante. ¿Por tus méritos? No, porque somos lo más vil y lo más menospreciado, lo menos sabio. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces no hemos cometido errores? Y aún así, Dios te dice, aún así yo te escogí. Con todos tus defectos, con todas tus equivocaciones, con todos tus problemas, yo te escogí porque tengo un propósito para ti. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Ok. Déjeme leerle algunos textos más. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 16 al 23, dice la palabra del Señor. Romanos 6, versículos 16 al 23. Dice la palabra, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quien que obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué somos? Ok, vamos aquí. Vamos a seguir leyendo, pero déjenme hacer una pausa. Leíamos que nosotros somos lo más vil y lo más menospreciado del mundo. ¿Sí? De ahí nos escogió Dios. ¿Está conmigo? Es lo que dice Pablo. Sí. Éramos esclavos del pecado. Estábamos bajo el yugo del pecado. Pero dice Pablo, eso se terminó. Ya no estás bajo el yugo del pecado. Ahora estás bajo el yugo de la obediencia a la justicia. Por eso ahora somos como justos, santos y sin mancha. ¿Se acuerdan cuál era el propósito desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál era el propósito de Dios cuando nos escogió? Hacernos santos y sin mancha. ¿Cómo logra Dios ese propósito? Por medio de Jesús, lo que acabamos de leer.
Ahora somos santos y sin mancha por medio de Jesús, porque ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos hijos de Dios, siervos de la justicia. ¿Cómo somos? ¿Por tus méritos? No. ¿Eres esclavo del pecado? No. ¿El pecado sigue siendo tu amo? No. ¿Te manda el pecado para que peques? No. ¿Somos qué? Siervos de la justicia. Amén. Dice, hablo como humano, dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ojo aquí con esto. Dice el apóstol Pablo, te va a costar el mismo trabajo pecar que no pecar. Cuesta el mismo trabajo. Si dices, ay, pastor, pero es que no puedo deshacerme del pecado. Cuesta el mismo trabajo pecar que no pecar. Porque no depende de ti, depende de Dios. Ok, hagamos un ejercicio para que demostremos esto que acabo de explicar. Ahí donde está, mire al frente, no me mire a mí para que no le dé pena, pero mire al frente. Y póngase enojado, ponga cara de enojado. Ponga cara de enojado, pero de veras, ponga cara de así, de que enojado, pastor, ahora sí a la salida nos vemos. Ponga que no se ría, decimos de enojado. A ver, ponga cara de enojado. Así como si le fuera a dar la chiripiote. Enójese. Le cuesta, ahora sonríe. Sonríe, con una sonrisa. Con una sonrisa. Sí, ¿qué le costó más trabajo? ¿Poner cara de enojado? ¿O por sonreír? ¿Qué le costó más trabajo? Pero finalmente lo hizo. ¿Logró sonreír? Sí. Si le costaba poner cara de enojado, no, pastor, es que usted me está pidiendo algo imposible. Yo nunca me he enojado en la vida. Yo soy un pan de Dios, puro amor y pura bondad. Nunca me enojo. Le costó trabajo enojarse, al final lo logró. No con grandes, no como un gran actor que me apartó y dijo, ay, este sí ya se le manifestó el diablo. No. Pero lo logró. Un instante quizás. Pues es que mi cara de enojado es cara de serie. Bueno, logró poner cara de serie. Un instante, pero ¿lo logró o no? Lo logró. Ahora sonreír, ay, pastor, ni que fuera chiste, ni que fuéramos al show, ok, si le costó trabajo, finalmente lo logró. A lo que me refiero es que, ¿para qué ocupas tu cuerpo? ¿Para qué ocupas tu cuerpo? ¿Para enojarte o para sonreír? ¿Sí está conmigo? ¿Cómo anda tu cara todo el día? ¿Andas con cara de enojado o andas con cara de felicidad todo el día? ¿Cómo andas? ¿No cuesta el mismo trabajo? ¿No dijimos? A lo mejor te cuesta un poquito el trabajo lograrlo, pero finalmente lo lograrás. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ahora, solamente ocupamos el rostro para este ejercicio que acabamos de hacer. El apóstol Pablo nos dice, todo tu cuerpo lo puedes ocupar o para el pecado o para la santidad. Por eso le digo, cuesta el mismo trabajo. No, pastor, es que yo soy bien facilote para el pecado. Pues sí, porque es lo que más practicas. Si practicas más el pecado, será más fácil para ti cometer pecado. ¿Sí está conmigo? Pero si te apartas del pecado y practicas la santidad, entonces ¿qué va a ser? A la larga va a ser un hábito de tu mismo cuerpo practicar la santidad, alejarte del pecado. ¿Qué es la santidad? Alejarse del pecado. La santidad no es andar de santurrón. Eso no es la santidad. Santidad no es andar, ay, yo me la paso orando todo el día. Ay, yo me la paso de rodillas todo el día. Ay, yo voy a la iglesia todo el tiempo. No, eso no es santidad. Santidad es apartarse del pecado. Eso significa ser santo. Ser santo es ser apartado. Nosotros hemos sido apartados. Entonces, ¿cómo practico yo la santidad? Alejándome del pecado. En lugar de enojarme, me contento. En lugar de maldecir, bendigo. En lugar de guardar rencor, perdono.
¿Sí está conmigo? Eso es santidad. Practicar aquello que me aleja del pecado. Ahora dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos ahora son llamados a la santidad. Antes lo llevabas directito al pecado, dice Pablo, ahora ya no lo lleves al pecado. Apártate, santifícate, apártate del pecado, santifícate para Dios. ¿Cómo? Hermano, empiece sonriendo. Deje de tener cara de fuchi. Empiece sonriendo. Y te vas a dar cuenta que las cosas empiezan a cambiar para tu vida. ¿Sí está conmigo? Ayer fuimos a un lugar, mi esposa y andábamos comprando. Y de repente pasamos por un negocio y había un olor tan feo. No sé ni qué, no lo pude distinguir, no sé qué olor era. Estaban quemando incienso o algo así, no sé qué. Y pasamos por ahí y me quedó el olor aquí. Todo el día. Jalaba ahí y sentía el olor ese que había pasado por ahí. Todo el día anduve así. Me ven a la muerte. ¿Quién sabe qué era? Pero anduve y todo el día, ay señor. Y le digo a mi esposa, te ayudo a lavar los trastes. Lo que quería era otro olor que pudiera sacar ese olor de mi nariz. Y yo soy pésimo para los olores. Yo no distingo olores, mi esposa lo sabe. No puedo distinguir olores con facilidad. Bueno, pero ese olor lo traía aquí en la nariz. Y andaba con un malestar de un genio. Todo el tiempo, hasta en la noche que me puse a orar para preparar el mensaje, me dice, Señor, cambia tu sentir. Cambia tu sentir acerca de lo que experimentas y lo que estás sintiendo. Cámbialo. Solo es un olor, no es tu vida. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que estás viendo en tu vida? ¿Un olor? ¿Un aroma? ¿Una actitud? ¿Una persona? ¿Un lugar? ¿Un momento? ¿Un color? ¿Qué es lo que está alterando tu relación con Dios? ¿Qué es lo que te está desviando de tu propósito? Dice el apóstol Pablo, aparta todo tu cuerpo del pecado y enfócalo en la santidad. Hasta en la noche que estaba sentado yo para orar y preparar el mensaje, hasta ese momento que me cayó el 20, mire, el olor se fue así como si no lo tuviera nunca. Como si nunca lo hubiera olido. Ahorita me quiero acordar como a qué olía y no lo recuerdo. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que te está alterando el día? ¿Qué te está alterando tu estado de ánimo? ¿Qué te está alterando tu relación con Dios? ¿Qué te está quitando la sonrisa de tu rostro? El gozo de nuestra salvación. ¿Me sigue? ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿por qué hay que entenderlo? Porque si vamos a cumplir un propósito por el cual Dios nos llamó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, deberíamos de ser conscientes que no caminamos hacia el pecado, sino que todo nuestro cuerpo se alinea hacia la santidad. ¿Sí está conmigo? Así es que eso es lo que hay que hacer. Ok, sigamos. Dice, versículo 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Es decir, cuando practicábamos el pecado ni nos acordábamos de Dios. ¿O sí? ¿No? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿La justicia te hace esclavo? No, la justicia te libera del pecado. ¿Cuántos de aquí somos justos? Levante su mano. Se los he explicado antes, hermanos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces, ¿usted es justo o no es justo? Es justo. Y por cuanto es justo, usted practica la justicia. No es esclavo de la justicia, sino que es usted el reflejo de la justicia. Pero cuando practicamos el pecado, ni nos acordamos de ser justos. No miramos por los demás. No miramos por hacer lo correcto. Buscamos nuestra ganancia. Sigamos leyendo. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había en el pecado? Ninguno. El fruto del pecado es muerte. ¿Qué fruto teníamos en el pecado? Ninguno. Dice, ahora, ¿qué fruto tenías de aquello que practicabas y de lo que ahora te avergüenzas?
porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados, ahora somos ¿qué? Libres del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora tenéis por vuestro fruto, ¿cuál es el fruto de esta justicia en la que nos movemos? La santificación y como fin, la vida eterna. Ojo, nuestro fin, nuestro final, el destino final de nuestra existencia, ¿qué es? La vida eterna. Hermano, por eso lo que estás pasando ahora, esta frase que yo les he enseñado y que les digo, que lo que estás pasando ahora solo es una estación, no es tu destino final. ¿No es qué? No es lo que te está pasando ahora, no es tu destino final. ¿Cuál es tu destino final? La vida eterna. ¿Cómo vamos a llegar allá? Pasando por cada estación que está delante de nosotros hasta llegar a nuestro destino final. Siempre nuestro propósito. Siempre caminando en aquello para lo que fuimos llamados. En la vocación que Dios ha puesto en nuestro corazón, que somos siervos de la justicia. ¿Somos qué? Siervos de la justicia. ¿Quieres ponerte una etiqueta aquí? Cuando te preguntan, ¿y tú qué religión tienes? Yo soy siervo de la justicia. Y traes tu capa y tu espada. No es cierto, no se disfraza, pero somos siervos de la justicia. Somos llamados a practicar la justicia, no pensando en nosotros mismos, sino pensando en los demás antes que en nosotros mismos. ¿Están conmigo? Me dice, en la semana iba en el carro y me toca un semáforo y me dice un joven, era la esposa del joven. El joven lo conozco porque me lo encuentro en el trabajo, porque me limpia el carro, el parabrisas del carro, y ya nos saludamos, ya nos ubicamos en el trayecto. Está aquí en el semáforo de la Flores Magón y la Avenida del Mazo. Pero resulta que acaba de tener su bebé, su esposa estaba embarazada y acaba de tener su bebé, y se atiende en el centro de salud donde yo trabajo. Entonces fueron al centro de salud y lo vi, y digo, hola, ¿qué haces aquí? Andaba con su bebé recién nacidito. Y dice, es que traigo a mi bebé, que le ponga su vacuna. Pues excelente, le digo, felicidades. Estaba ahí su esposa. Ay, mucho gusto, señor, ya mi esposo me había hablado de usted. Pues si ni nos conocemos, pero pues mucho gusto, ¿no? Y ya. Y en la semana me los encontré en el semáforo, estaban los dos, la bebé la dejan con la suegra, estaba la bebé, y ellos estaban trabajando, limpiando parabrisas. Y se acercan los dos y me saludan, hola, jefe, ¿cómo está? Hola, muchachos. Le limpio el parabrisas, le digo, ¿cómo creen? Me da mucha pena, no traigo ni un peso, de verdad, ahora sí no traigo ni un peso para darles. Y me dice, no, pues si no le estamos pidiendo. No, pero es su chamba, o sea, ustedes están trabajando para que la gente les dé algo. No, dice, pero a usted se lo damos gratis. Dice, porque creemos que usted se lo ha ganado. Pero si no he hecho nada por ello. Dije, está bien, límpienlo. Ya cuando termine, el joven se acerca, me da la mano y dice, gracias, jefe. Pues, ¿de qué? Si no te di nada. No, gracias, dice. Porque se acuerda cuando oró por mí hace mucho tiempo. No me acuerdo. Sí, que usted se estacionó, yo me acerqué, que si le lavaba su carro, usted me dijo que no. Porque no traía dinero. Y qué pena que en aquel tiempo no traía dinero y seguía andando sin dinero. ¿Se acuerda que me dijo que no traía dinero? No me acuerdo, digo, la verdad no me acuerdo. Pero usted me dijo, no traigo dinero, pero voy a orar por ti. Y tu vida va a cambiar. Hermano, yo no me acuerdo de eso. Pero yo me paré, en ese momento oré por él, lo bendije y dije que hasta esposa iba a encontrar. Dice, ¿qué cree? Ya encontré esposa, mira, hasta hijo tengo. Dice, ¿cómo no le voy a limpiar su carro? Digo, pues no me acuerdo, de verdad que no me acuerdo. Cambió el semáforo, me dice, luego platicamos, lo voy a ver a su trabajo. Órale pues. Pero esto, hermano, yo no me acuerdo de haber hecho eso por él. Y eso fue hace años. Él se acuerda claramente, él es de aquí, de Valle de Chalco. Y ahora que lo volví a ver con su bebé, y que él, y a su esposa ahí trabajando con él, limpiando parabrisas, pues ahora lo que sigue, la hora que los vean, otra vez, porque va a ir a consulta, llevar a su bebé a consulta. Voy a orar para que las vidas les cambien. Porque ellos sí pueden creer que su vida puede cambiar. Y nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado y de nuestra parte, creemos que nuestra vida no puede cambiar.
Porque ellos sí pueden aceptar una bendición para transformar sus vidas, y nosotros que tenemos la más grande bendición sobre nosotros, dudamos que podamos recibir algo de parte de Dios. Como si Dios no tuviera un propósito para nosotros, o fuéramos solamente hormiguitas en el tablero de Dios. ¿Sabe que hasta las hormigas son consideradas en la Biblia? Por eso las cité. Porque aún ellas que no tienen capitán, dice la Escritura, saben hacer las cosas que deben hacer para el tiempo del invierno. Y nosotros, ellas saben su propósito y nosotros. Ellas saben que tienen que hacer algo y nosotros. Ay, pastor, es que tarda mucho el Señor. ¿Seguro está tardando? ¿O somos nosotros los desesperados? Versículo 22, mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchos cuando citan este versículo, en lo que piensan es, ¡ay, me pequé, la muerte para mí! Y se enfocan en esta parte, en la trágica parte de la paga del pecado es muerte. ¡Ay, pequé, me voy a morir! ¡Ay, pequé, Dios me va a castigar! ¡Ay, pequé, Dios me está maltratando porque pequé! ¿Y la otra parte? Y la otra parte es la importante, hermano. La paga del pecado es muerte, pero para nosotros la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Deberíamos de pensar en eso. Y no estar asustados por la violencia, por la maldad, por la crisis, por los partidos, por la política. No deberíamos estar preocupados por eso. Deberíamos estar pensando, ¿qué sigue Dios? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Amén? Y entonces queda clara la diferencia entre la vida que teníamos antes y la vida que tenemos ahora. El apóstol Pablo, usted lo busca después, pero el apóstol Pablo en Romanos, ahí mismo donde estaba, pero en el capítulo 8, el versículo 5 al 13, lo lee después con calma, habla precisamente de ese cambio, de esa naturaleza en nosotros. Ya no tenemos la misma naturaleza de pecado, sino que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos esta nueva naturaleza? Para cumplir el propósito al que fuimos escogidos. Amén. Ahora, ¿quisiéramos que todos en el mundo supieran esto? Sí. ¿Quisiéramos que todos estuvieran en el propósito de Dios? Sería maravilloso, hermano. Sería maravilloso. Pero de que eso pase, porque va a pasar. Porque los cristianos estamos esperando la última ola de avivamiento para que vengan los miles y miles de almas al Señor. Bueno, en lo que eso sucede, los que ya somos salvos, caminamos en esa justicia y en esa verdad. ¿Amén? ¿Va a llegar la salvación de más? Sí, queremos que venga. ¿Muchas otras almas se van a convertir al Señor? Sí, oramos para que pase. Nuestras familias, nuestra familia cercana, hijos, hermanos, primos, tíos, padres, abuelos, los cercanos, y después hacia afuera más todavía. Es más, hermanos, déjenme darte una noticia. Espérenme. Esto va a ser bueno, de primera plana para el periódico del cielo. Si tú creíste o pensaste que porque tú eras salvo y era suficiente para Dios y Dios no estaba considerando a tu familia, te equivocas. Contigo o sin ti, Dios está pensando en la salvación de tu casa. ¿Está conmigo? ¿Me escuchó lo que dije? Si tú estás creyendo que solamente por tu causa tu familia será salva, estás en un grave error. Dios está pensando en la salvación de tu casa, contigo o sin ti. Es que si tú te quieres ir al mundial, al mundo, pues al pecado, y ay, no importa que se pierda mi familia. Si tú estás pensando eso, dice Dios, bueno, si tú no eres, escojo a otro que acepte la vocación. ¿Me escuchó? Amén. Si tú no eres la razón por la que salvaré a tu casa, escogeré a alguien que escuche la vocación por la que yo lo escogí. Es que mejor que seamos nosotros partícipes de ese propósito de Dios para nuestra casa. Amén. ¿Me siguen? Ok, sigamos entonces.
Ya para acabar. A Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, le preguntaron a Juan el Bautista acerca de Jesús. Y le preguntaban porque Jesús resulta que estaba teniendo más seguidores Jesús que Juan. Llegó un momento de prestigio de Juan, de fama de Juan, donde la gente salía a escuchar esa voz que clama en el desierto, que fue lo que fue profetizado. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3. Así es que en ese pasaje vemos cómo la gente se acerca a Juan y le preguntan a Juan, Juan, la gente está siguiendo a Jesús y te están dejando de seguir a ti. Y entonces Juan responde en el versículo 30. Es necesario, dice Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene, Juan está hablando de Jesús, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿De qué está hablando Juan? Juan está hablando de una comparación de él y de Jesús. Dice, yo soy terrenal y yo hablo de las cosas terrenales, del arrepentimiento que tenemos que hacer en esta tierra, de las cosas que tenemos que practicar, frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que conducirnos de esta forma, tenemos que actuar de esta forma, ser prójimo. Esas son cosas terrenales. Pero el que viene del cielo, ¿quién es el que viene del cielo? Jesús. El que viene del cielo no solamente va a hablar de las cosas terrenales, porque va incluido en el tema, sino que va a hablar de las cosas que son celestiales, de las espirituales, de las cosas que no conseguimos en este mundo de manera terrenal, sino que las conseguimos de manera espiritual. Y ustedes lean las enseñanzas de Jesús. Cuando habla, pidan al Padre creyendo y recibirán, perdonen al prójimo, amen a sus enemigos. Son cosas espirituales que tienen que ver con una actitud diferente. ¿Por qué podemos lograr tener esta actitud diferente? Porque tenemos una naturaleza diferente. No somos nacidos de carne y de sangre, ni de voluntad de varón, sino que ahora hemos nacido de la voluntad del Espíritu Santo en una nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios para cumplir nuestro propósito. Entonces, cuando sientes que te sientes extraviado, que sientes que no puedes más, que la vida es muy difícil, que estás peleando contra los peores enemigos que te pudieron tocar. Por eso a mí me hace reír la frasecita esa que dicen, es que Dios escoge a sus mejores guerreros para darles sus batallas más difíciles. A mí me da risa eso. Porque eso no es cierto. Dios te lleva por un proceso y vas a enfrentar las batallas que tengas que pasar, no porque seas el mejor guerrero. Si consideramos las palabras de Pablo que leímos al principio, somos lo más vil y lo menos preciado del mundo. Y porque Dios escoge a sus mejores guerreros que no tienen ni habilidades, ni capacidades, ni santidad, ni son libres del pecado. ¿Por qué escoge a estos guerreros? Porque no se trata del guerrero, sino de lo que Dios puede hacer a través del guerrero. Y te puedo contar muchos pasajes de la Biblia, pero uno que me viene a la memoria en este momento es Gedeón y sus 42,000 soldados que van a enfrentar a los madianitas, y Dios le dice, levántame un ejército, y el otro, ni tardo ni perezoso, 42,000 soldados. Y cuando van a la batalla, Dios le dice, Gedeón, son muchos. Señor, si los otros son 400,000 y nosotros apenas juntamos 42,000. Y Dios le dice, todavía son muchos, Gedeón. ¿Qué hago? Regrésalos. Corre el rumor de que Dios no se va a enojar si no van a la batalla, que sus vidas son perdonadas, y que se regresan un montón. Se quedó con 10,000, se regresaron 32,000, se queda con 10,000, y ya cuando va bien contento Gedeón a la batalla con 10,000, le dice Dios, Gedeón, son muchos. Señor, muchos, pues si mira, son 40,000, 400,000 contra 10,000, ¿cómo va? ¿Dónde está la diferencia, Señor? Dice, son muchos, llévalos al río, que tomen agua, y ahí en el río yo te voy a decir cuáles van a ir a la batalla y cuáles no. Llegan al río, Dios le da la señal,
Y Gedeón se queda solamente con 300. Y Dios le dice a Gedeón, para que el pueblo no se jacte de esta batalla. Para que el pueblo no crea que fueron ellos los que ganaron la batalla. Hermano, las batallas más difíciles que estás teniendo no es porque eres el mejor guerrero para esa batalla, eres el peor guerrero para esa batalla. Porque Dios es el que gana la batalla, no tú. Amén. Amén. Entonces cuando dices, es que esta batalla me toca porque soy el mejor guerrero para la batalla, mentira, eres el peor para la batalla. Pero Dios es el mejor para esa batalla. Amén. Y Dios contigo te hace el mejor guerrero, el más capaz para esa batalla. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. Entonces la siguiente vez que tenga una batalla no diga, ay, estoy sufriendo y saliendo adelante porque Dios me escogió por el mejor guerrero. Perdón, yo me río. Porque yo me he dado cuenta que las peores batallas que he tenido ha sido porque soy el menos capaz de superar esa batalla. Pero he visto cómo Dios se glorifica en medio de esa batalla. Y cuando yo ya no puedo, cuando ya digo, ay Señor, ya ahora sí Señor, ay, ahora sí, ay. Dice, ¿qué lloras? ¿No vengo yo contigo? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Está conmigo? Amén. Amén. Y entonces dice Juan, es necesario que yo mengüe para que Él Crezca. El secreto para la batalla se trata menos de ti y más de Jesús. El secreto para la batalla se trata menos de ti y más de Jesús. No es cuán capaz eres. Deja que Dios use tus habilidades. Deja que Dios use tus talentos. No es cuánto puedes hacer. Es que necesito moverme porque esta batalla está tremenda y te mueves como gelatina y allá. Y dices, reposa en mí. Hay una frase que mi esposa tiene ahí en su WhatsApp que dice, descanso en tu palabra. Yo creo que es lo que necesitamos hacer. Tomar un tiempo para decir, ok Señor, estas cosas están fuera de control, no sé ni por dónde venga la salida, ni cómo le voy a hacer, no tengo la menor idea, pero tú dijiste que me ibas a sacar de esto. Así es que confío en ti. Salgamos victoriosos, salgamos adelante. ¿Sí está conmigo? Hay una de las estaciones, hay una de las líneas del metro que a mí me gustaba mucho porque era la ruta que yo usaba para ir a la universidad, que es la línea naranja. ¿Alguna vez han ido a la línea naranja? Hay unas estaciones, me parece que son como 5 o 6 estaciones en la línea naranja, que son subterráneas. Están hasta abajo. Sí. Se siente el calor del centro de la tierra. No tan profundo, pero están cerca del diablo esas. Creo que por eso se llama una barranca del muerto, porque está hasta allá. Bueno, esas estaciones están bien profundas. Y me acuerdo que yo viajaba en esa línea, era mi línea preferida. Y había veces cuando ya empecé a vagar, que andaba de vago, y ya no iba a la escuela, recorría las estaciones de Barranca del Muerto, de la línea naranja, perdón. Y me salía del metro y subía las escaleras y bajaba. Luego me iba a la otra estación y subía y bajaba. Y me iba a la otra y subía y bajaba. Solo por perder el tiempo. Solo por perder el tiempo. Y un día, estando en ese trayecto, yo dije, ¿qué tan profundo puedo ir? ¿O qué tan profundo? ¿Cuál es la estación más profunda a la que puedo ir? Y que de ahí nadie me encuentre, que nadie me pueda sacar. Estaba tan perdido en mi cabeza, tan loco, que sentí algo en mi corazón, que hoy lo entiendo. Yo sentí en mi corazón como si fuera mi mamá hablándome, diciéndome, a donde te vayas yo te voy a encontrar. Yo creí que era un pensamiento acerca de mi mamá. Ustedes pueden ver un poema que yo escribí para mi mamá, que hablo precisamente de volver a casa, de cómo mi mamá siempre fue un faro para que yo volviera a casa. Pero hoy yo sé que esa voz, hoy lo entiendo, yo sé que esa voz no fue mi mamá hablando, sino fue Dios diciéndome, a donde te vayas, donde te quieras esconder,
yo te voy a encontrar. Yo voy a ir por ti. Y no fue abajo de una estación del metro, fue en lo más ruin, en lo más destruido del pecado. Ahí Dios fue y me encontró y me sacó. Yo no sé en qué parte de tu vida te encuentres, en qué estación del metro vayas, si sea la más profunda que existe en la tierra, y donde tú creas que no hay forma de sacarte de ahí. Pero es precisamente Dios en nosotros el que nos da la victoria y nos saca de esa situación. Amén. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó en lo que hizo contigo. Vamos a regresar a Efesios, que fue donde partimos. Regresa a Efesios capítulo 1. Dice la palabra del Señor, pero vamos a leer ahora desde el versículo 3 hasta el versículo 10 para que leamos el contexto de todo lo que Pablo quiso decirnos. Yo solamente leí un versículo al inicio de este mensaje. Pero vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 10. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. No creo en el determinismo, pero sí creo en la predestinación. Algo que Dios escogió antes de, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque a Dios le dio la gana. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Se da cuenta cómo sin Cristo éramos lo más vil y lo más menospreciado del mundo? Pero ahora en Cristo tenemos sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y entonces yo entiendo que hay un propósito de Dios para mi vida, que se va a cumplir ese propósito de Dios para mi vida, que va a llegar el momento de ese cumplimiento, que Dios quiere que suceda, que esa es su voluntad, que yo voy a conocer cuál sea la voluntad. No tengo que andarme tronando los dedos para saber cuál es la voluntad de Dios, sino que por medio de la transformación de mi entendimiento, como dice el apóstol Pablo, voy a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque Él me la va a dar a conocer, porque Él me da a conocer su voluntad, porque no va a ser un misterio para mí, sino que va a ser revelado, y entonces voy a vivir conforme a su plan y a su propósito, para lo cual me predestinó, y voy a hacer todo lo que Dios me ha dicho que haga. Pero no solamente eso, sino que lo voy a vivir en paz y lo voy a disfrutar y voy a hacer de mi vida algo extraordinario. Me regreso a la anécdota, ya con esto termino, de lo del lago de Texcoco. Cuando yo oí que eran 14,000 hectáreas, dije, ese territorio es enorme. Y decía este arquitecto, es como si pusiéramos 2 ciudades de Oaxaca, dos ciudades de Oaxaca juntas, de ese tamaño es este territorio. O las 2 ciudades de Villahermosa, Tabasco, las pusiéramos juntas. Es más, dice, es como si pusiéramos 2 islas de Manhattan juntas. ¿Se dan cuenta cuánta gente cabe en Manhattan? Es una de las ciudades más grandes del mundo. Y así de ese tamaño, 2 veces, es este territorio del lago de Texcoco. Y decía este hombre, pero este proyecto no es una improvisación de este sexenio.
Este proyecto lo pensé hace 15 años. Dice, pero no solo eso, sino que desde 1936, del presidente de aquel entonces, 1936, el presidente de aquel entonces ya pensaba en cómo hacer algo en el lago de Texcoco para beneficiar a la población de alrededor y a la Ciudad de México. Lamentablemente ninguno se atrevió a poner en marcha un proyecto en el lago de Texcoco. 1939, échale pluma. De 1939 al año actual son casi 100 años, donde ya se estaba pensando hacer algo, hasta que llegó alguien y dijo, hágase. El presidente actual dijo, hágase ese proyecto. Lo que me hace pensar es que quizás hayan pasado muchas generaciones y Dios ha querido hacer algo y no ha habido alguien que diga, Señor, aquí estoy, hágase como tú quieres y no como yo quiero. ¿No sería un buen tiempo decirle al Señor, Señor, aquí estoy? No soy presidente de la República, no soy presidente de la nación, pero si tienes un proyecto, si tienes un plan, si hay un propósito en el que yo puedo involucrarme, Señor, aquí estoy. Porque tú no te equivocaste conmigo. ¿Amén? ¿O si Dios se equivocó contigo? No. ¿Hay algo que Dios quiere hacer contigo? Sí. Y lo va a hacer. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a ver. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por el mensaje que hoy has puesto en nuestro corazón y en este lugar. Gracias porque hoy has hablado, Señor, y entendemos que tú no te equivocaste con nosotros, que nos has escogido, que no nos escogiste por nuestros grandes talentos o habilidades. Sí, sabemos que tenemos algunos y que todos vienen de parte de ti. Pero tú nos escogiste, Señor, porque quieres glorificarte en nosotros. Porque eres tú, Señor, el que recibirá toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en todo aquello que harás. Para muchos ha pasado mucho tiempo, piensan que ha pasado mucho tiempo. Pero Moisés, pasaron 80 años hasta que tú lo usaste como el libertador del pueblo de Israel. Abraham, pasaron 100 años hasta que pudo tener al hijo de la promesa en sus brazos y poder ver cumplirse el diseño de lo que tú habías pensado para su vida. Y muchos de nosotros creyendo, Señor, que eso nos está pasando el tiempo. Solo queremos pedirte que hoy cuides nuestro corazón, para que no nos apartemos, para que no nos olvidemos de que hay un propósito y que este propósito se va a cumplir. No estamos fuera de tiempo, vamos justo a tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Déjeme hacer una oración más por usted. Esta semana hablaba con unas personas acerca de la salud de una persona, de una hermana en la fe. Y me decían sus hijas que el médico les había dicho, el cardiólogo les había dicho que esta hermana, su corazón latía muy rápido, que su corazón iba en contra del ritmo que debería de llevar. Es decir, cuando su cuerpo se agitaba o su cuerpo se alteraba o el estrés la alteraba, entonces su corazón latía más rápido de lo que debería de latir. Y resulta que esta semana oramos por esta hermana y pedimos a Dios que se recupere. Y seguimos pidiendo que se recupere. Pero esta semana oí una frase que decía, el ser humano quiere ir tan rápido que su vida va más rápido que el latido de su corazón. Y entonces estamos desincronizados en el tiempo de vida. Y eso me hizo reflexionar. Dije, wow, muchos cristianos queremos ir más rápido que el latido del corazón de Dios. Somos el cuerpo del Señor. Y el cuerpo quiere ir más rápido que el ritmo del latido del corazón de Dios. Por eso vamos desincronizados.
Por eso queremos ir más rápido que Dios y estamos en un lugar en el que no tendríamos que estar, porque Dios resulta que en su tiempo todavía nosotros no deberíamos de estar ahí. Es como cuando un niño de 5 o 6 años ya está hablando de novio y de casarse. Y los papás felices, ¡ay, mira el bebé! Ya habla de su novia y de su matrimonio. Mírate, ese niño no tiene que estar pensando en eso. No está en la edad para estar pensando en eso. No es el momento para hablar de eso. ¿Sí está conmigo? Porque vamos fuera de tiempo. Y después, cuando ya son adultos, casados, con un montón de hijos y de compromisos, quieren volver a ser niños. Ay, como quisiera. Es decir, que nuestras vidas fluyan conforme a los latidos de Dios. Que conforme Dios planea y conforme Dios quiere para nosotros, así suceda en nuestras vidas. Que no vayamos más lento, pero que tampoco vayamos más rápido. Que vayamos sincronizados conforme a los latidos de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae paz a nuestra alma. Armoniza nuestras vidas con tu propósito, con tu plan. Que estemos en sincronía, en armonía. Que suenen perfectamente nuestras vidas conforme a tus latidos. Que vayamos conforme a tu voluntad. Que no querramos correr cuando no es tiempo de correr. Que no querramos detenernos, pararnos y descansar cuando es tiempo de avanzar. Que no estemos desincronizados con tu voluntad. Que fluyamos en el tiempo correcto para que vayamos viendo cada cosa en nuestras vidas, disfrutando cada momento en el tiempo de tu sincronía, en el tiempo de tu perfecta voluntad. Mucho se habla de los tiempos, se habla de los tiempos de Dios, se habla de que los tiempos de Dios son perfectos, se habla de que el tiempo de Dios es perfecto, pero nosotros estamos fuera de tiempo. Ayúdanos a sincronizar nuestras vidas con tu corazón, con los latidos de tu corazón, y que sincronicemos nuestra existencia conforme a tu plan y conforme a tu propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. No queremos estar fuera de tiempo. Queremos estar en el tiempo perfecto, en la voluntad perfecta, en el momento correcto, en el lugar correcto, para poder distinguir las oportunidades de bendición que tienes para nosotros, para poder descubrir el negocio que tienes para nosotros, la idea, el proyecto que tienes para nosotros. Porque se ha esperado mucho tiempo, porque las edades y las generaciones han pasado, y hoy, Señor, creemos que nosotros estamos en el tiempo correcto. Y si alguien, Señor, no llevó a cabo tu proyecto, no hizo tu voluntad, no se hicieron las cosas que te tenían que hacer, aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros para hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos despedimos de los hermanos que nos vieron en línea. Dios les bendiga. Sean muy bendecidos. Si no han ido a votar, vayan a votar, todavía es tiempo. Nos vemos. Hasta pronto.